No sé para qué he dicho esto aquí en un vídeo de una guía, pero es lo que yo pienso, ¿sabes? Suscribiros solo por eso, porque la verdad que hay eso, a lo mejor hasta lo corto. Hola, muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, estoy grabando, es de noche, está todo apagado, pero bueno, me apetecía hacer una guía sobre el gecko crestado. Deciros que los geckos que veréis, no sé si los dejaré por aquí o por aquí, son de un amigo que tiene una colección súper chula de un montón de fases. El tema de fases, si un día queréis, hacemos una de fases, porque como os digo, tiene un montón de ellos y animales de muchísima calidad. Os dejaré algunos de los animales que él tiene y irán saliendo y así los vamos viendo. Deciros que es un animal que en el 90 y pico se pensaba que era un animal que estaba extinguido, ¿vale? Y bueno, y al final, que son de Nueva Caledonia, una expedición, pues encontraron ejemplares bueno, en la naturaleza y vieron que no estaban extinguidos, ¿vale? Son animales que a mí me llaman mucho la atención, son animales muy chulos. Yo los he tenido mucho tiempo, hace también mucho tiempo que los tuve. Mantuve una pareja. La verdad bueno, son animales nocturnos, crepusculares, no se dejan ver mucho, ese es uno de los inconvenientes que tienen para mí, pero por lo demás son animales que son chulos para mantener, de unos cuidados bastante fáciles, nada complicados. Digamos que son, pues, una persona que empiece en el mundo de los reptiles puede tenerlo perfectamente siempre y cuando le dé las condiciones necesarias. No es un animal que necesita unas condiciones muy exageradas ni unos cuidados muy exagerados. Pensar que, no sé, un terrario de 60 por 40 por 40 para un animal, para un solo animal, tenéis más que suficiente. Y por ejemplo, para un trío o una pareja, si queréis hacer algo ya un poco más chulo y que quede bien, pues por ejemplo, entre 80 por 50 por 50 o incluso 1 metro por 50 por 50, todo plantado sobre todo, muchas ramas, escondite, diferentes alturas, digamos mucho volumen dentro del terrario para que el animal sepa dónde ponerse y que cambie de gradientes, ¿vale? Pensar que no son animales que necesiten temperaturas muy altas. Temperaturas estamos hablando, punto máximo 28 grados aproximadamente, y en el terrario unos 24, 25 grados aproximadamente, lo que es la temperatura ambiente. Si queréis tener una parte un poco más fría de 23, 22, estaría perfecto. Por la noche, las bajadas hay que hacerlas, como todos los animales, ¿vale? Que cuando llega la noche siempre en su hábitat también bajan las temperaturas. Yo estaba mirando en Nueva Caledonia, hay bajadas, pensar que son sitios tropicales, digamos, que no os penséis que hace mucho frío. Como habéis visto, son 28 grados en el día, que tampoco son animales que necesiten mucha temperatura. Sobre todo eso, más de 28 grados, 29, de ahí para arriba no subáis más porque lo vais a hacer que el animal se estrese muchísimo. Aparte que ya lo dije en otra guía que tenemos hecha, les ha cortado muchísimo la vida si le metemos mucha tralla de calor, sobre todo animales así, que son tropicales. Y pues como os digo, por la noche podéis llegar a hacer bajadas de 17 y 18 grados. Si podéis hacer bajadas de 20, pues 20, pero podéis llegar hasta los 17 grados, 18 grados y no hay ningún problema para ellos. Pulverizaciones a diario, 2 o 3 veces, para mantener humedades entre un 60-80% aproximado, 85%. Es que, como os digo, siempre son aproximados, y yo siempre digo lo mismo, la naturaleza no es exacta y no vamos a ser exactos nosotros en un terrario, ¿vale? Las temperaturas, pues eso, las humedades también fáciles. Con una lámpara habrá que ponerle uva. Mucha gente no le pone, como son animales nocturnos, con la suplementación tienen más que suficiente, pero yo le pondría un 2.0 por ejemplo en el terrario, no le iría nada mal, sería algo interesante para ellos. El tema de visualización, pues nada, poner un fluorescente que le dé el fotoperiodo de entre 10 y 12 horas está bien.
que luego se apague, tenga la bajada por la noche, que no haya luz y ya está. El tema de alimentación, son animales omnívoros, comen insectos, por ejemplo grillo, bláctica, algún tenebrio de vez en cuando, pero muy de vez en cuando, más que nada se basa en, pues eso, en bláctica, acorde con su tamaño, y grillo. Y luego está pues las típicas papillas, por así llamarla, alimento comercial, que sea Repassi, que son especiales para ellos. Intentaré dejar algún enlace de Repassi abajo para que veáis lo que es, a gente que no sepáis, para que veáis precios. Eso se mezcla y hacéis unas papillas que digamos que son como de fruta, bueno, son de fruta, y les aporta todo lo necesario, todos los nutrientes necesarios que necesita el animal. También se le pueden dar, no sé, en otros países no sé cómo se llamará, pero aquí por ejemplo potitos, ¿vale? Que son alimentación para niños, para bebés, sin azúcar añadido. Eso también se le puede dar para alimentar a dichos animales. ¿Qué más cosas podemos hablar sobre ellos? Yo creo que más o menos el manejo. Animales que se pueden manejar, sí, pero no es un animal que tengamos que estar cogiendo todos los días. Es más bien un animal para estar, para verlo, no para estar cogiéndolo todo el rato. Sobre todo si lo coges, mucho cuidado con la cola, son capaces de desprenderse de la cola. La cola es prensil, no se regenera, ¿vale? La cola es prensil, eso quiere decir que, por ejemplo, como los monos, no sé, hay gente que la habréis visto, ¿no? Los monos que la usan como una quinta extremidad, son capaces de agarrarse a ramas y eso, y les ayuda pues a la hora de trepar y de aguantarse. Como os digo, hay que tener cuidado con el manejo de colas porque la podemos arrancar y ya no le va a volver a salir y bueno, y la pierden ya para siempre. Sobre todo también a la hora del manejo, cuidado con él porque saltan, es un animal que pega saltos, ¿vale? Y si lo tenemos en una altura puede caer al suelo y se puede hacer bastante daño. Pues bueno, como veis es un animal que es muy, muy guapo, muy interesante, muchísimas fases ahora mismo, cosas muy, muy chulas, se están sacando fases ahora nuevas. También es verdad que las fases nuevas tienen un precio súper elevado. Estos animales empiezan con precios muy bajos, un animal digamos que sea nominal, incluso alguna fase, que tenga alguna fase ya con un color más chulo, son animales que no son excesivamente caros, pero a medida que queremos fases que son novedosas, los precios ahora mismo están disparadísimos. Yo he visto, me han pasado precios de criadores que la verdad que no sé qué se piensan que están vendiendo porque es exagerado el precio que le ponen. Importan mucho, por lo menos desde aquí, importan mucho a Asia y bueno, lo que queda aquí en España muchas veces lo venden carísimo y bueno, yo creo que muchas veces se hace para no tener competencia. Ponen precios tan caros porque saben que lo van a importar y aquí entonces no dejan digamos a gente o aficionados esa genética que a ellos pues le puede dar más dinero. Eso es, no sé para qué he dicho esto aquí en un vídeo de una guía, pero es lo que yo pienso, ¿sabes? Suscribiros solo por eso, porque la verdad que hay eso a lo mejor hasta lo corto, pero es lo que yo pienso. Por mi parte nada más. Un gecko súper chulo. Si empezáis en el mundo de los reptiles, si os gusta, pues eso, los acuarios así plantados, con mucha chicha, con sistemas de lluvia, con mucha planta natural. Eso sí, son diurnos, pero bueno, por la noche también, los animales por la noche también se pueden observar y son interesantes de observar y son animales que se mueven, emiten sonido. Ostras, podemos hacer muchas más cosas, podemos decir muchas más cosas sobre ellos. Pero yo creo que hasta aquí, con esto ya tenemos más que suficiente. Aparte tenemos una guía también que ya hice mucho tiempo anteriormente que a esta. Ir a verla si queréis verla, por si queréis, a lo mejor hay alguna información que he dado que en esta no he dicho. Y nada, nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. Adiós.